al sexto encuentro magistral del ciclo de conferencias magistrales del año 2024, con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como la que tenemos el día de hoy con el doctor Alberto Groth Sáenz, quien nos hablará sobre las escuelas y caminos del agua del acueducto de Bogotá. Le recordamos que estos espacios de intercambio del conocimiento se dan en el marco de la gestión del conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Dentro del proceso de gestión del conocimiento e innovación, se viene trabajando en la consolidación del repositorio del conocimiento de la empresa, que involucra el espacio de las conferencias magistrales que se realizan desde hace cerca de 4 años, los días viernes a las 9 de la mañana. A la fecha contamos con 136 conferencias magistrales con la participación de más de 18,000 asistentes y un tiempo de exposición aproximado de 163 horas, con el objeto de compartir parte de la historia de nuestra empresa, las lecciones aprendidas, las mejores prácticas, experiencias acumuladas, proyectos de innovación que mejoran procesos y resuelven problemas técnicos y resultados de investigaciones aplicadas relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico, presentadas por funcionarios, pensionados de la empresa, profesores de diferentes universidades y áreas del conocimiento, consultores, contratistas y representantes de las instituciones del sector público y privado, con el objeto de construir sobre lo construido para que nuestra empresa sea cada vez mejor para beneficio de la ciudad de Bogotá y de los municipios vecinos. Y antes de comenzar, conozcamos un poco más del doctor Alberto Groth Sáenz. El doctor Alberto es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, especializado en ingeniería hidráulica en Delft, Holanda. Como profesional independiente cuenta con más de 30 años de experiencia en proyectos de infraestructura, planeamiento, diseño y construcción de obras civiles en la ciudad de Bogotá. Ha participado en la elaboración de diseños, presupuestos, programación de obra y gerencia de proyectos. Se ha desempeñado durante 19 años como funcionario público en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, siendo director del programa Santa Fe 1, gerente ambiental, director de abastecimiento, director de ingeniería especializada y varias veces gerente encargado de la gerencia corporativa de sistema maestro, gerencia de tecnología y dirección de compras y contratación de la empresa de acueducto. Y después de conocer la experiencia del doctor Alberto Groth Sáenz y porque somos agua que cultiva el conocimiento, damos inicio a la conferencia magistral Escuelas y Caminos del Agua del Acueducto de Bogotá. Bienvenido, doctor Groth. Adelante. Bueno, mil gracias, José Manuel, por esa presentación. Y quiero decirles que hoy regreso a la empresa de Acueducto de Bogotá como miembro permanente de la posibilidad de generar conocimiento y transmitírselo a la gente. El tema real que denomino yo escuelas y caminos del agua no es otra cosa que la descripción de la empresa de acueducto en sus plantas de tratamiento, en sus fuentes abastecedoras, en sus tuberías, matrices
y troncales y en sus cuencas de abastecimiento realmente. Por ahí los caminos del agua son estas vertientes que nos llevan hacia un mundo maravilloso que es el manejo y operación del agua y la posibilidad de dar saneamiento básico a nuestra ciudad de Bogotá. Voy a tratar de entrar a la presentación que les doy, no sin antes recordar algunas palabras, como eran las que hablábamos en tiempos pasados de empresa de todos con agua para siempre. Y entonces nos da la posibilidad de mirar tantas cosas interesantes que en la empresa de acueducto. Para ver si alguien me ve ya con la presentación, me tienen que avisar si entra la pantalla. Sí, señor, por favor, si se desplaza hacia la presentación. Bueno. Ahí la vemos perfectamente. Muy bien. Escuelas y caminos del agua, acueducto y alcantarillado para Bogotá. Esta magnífica foto no es otra cosa sino el embalse de Tominé, que realmente es el que nos brinda mucha alegría en placeres náuticos y actividades para poder llevar agua hasta la planta de Tibitó. Estoy basado en una serie de actividades que nos han preocupado en las descripciones reales de qué hacemos en la empresa de acueducto, que me considero que todavía estoy metido en todo ese camino. Y lo defino como desde el punto de vista de riesgo. ¿Qué es lo que le pasa a nuestra buena empresa y que donde tenemos algunas vulnerabilidades reales? Y se denomina el riesgo el producto de la amenaza, la vulnerabilidad. Entonces, a través de este riesgo que tenemos, podemos tener desabastecimiento de agua, podemos tener inundaciones, podemos tener incendios forestales, tenemos contaminación y tenemos afectada la salud pública de todos nuestros habitantes. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas realmente son la cantidad de agua. Ahora nos estamos exponiendo a tener un desabastecimiento real porque no contamos con las reservas suficientes para poder dar agua a Bogotá en su forma permanente. Tenemos problemas de calidad. La calidad del agua de nuestros embalses se deteriora a través del río Bogotá o de las líneas de abastecimiento de nuestras plantas de tratamiento. Tenemos amenazas como los terremotos. No es difícil que ocurra un terremoto en Bogotá, sus cercanías, y los túneles que manejan el agua que viene de Chingaza pueden fracturarse y dejarnos en una realidad bastante compleja. Tenemos amenazas por seguridad. En los cerros orientales, donde la empresa de acueducto tiene más de 25,000 hectáreas, nos han atracado en algunos lugares los señores de la banda de Don Ramón,
con algunos de ustedes presentes ahora en esta conferencia. Tenemos problemas de presión urbana, en donde hay gentes que van a sentarse en las zonas de ronda, que solamente dañan nuestros sistemas hídricos a través de manejos inapropiados para hacer vertimientos que no son los que tocan. Llantas, carros, transitan por nuestros apillados. Tenemos deslizamientos de los cerros por falta de cobertura vegetal. Los diseños, los contratos, la operación, muchas veces deficientes para nuestras plantas de tratamiento, inclusive para las plantas de tratamiento de agua residual. Hay algunas cosas que no son apropiadas. Tenemos autoridades ambientales que muchas veces compiten con la posibilidad de generar agua para abastecer nuestras plantas y nos ponen multas para decir que no teníamos una concesión de agua. Las otras amenazas que tenemos están basadas en la corrupción. No hay que olvidar temas como Odebrecht, los interceptores del vuelo Canoas, que nos retrasan las actividades de saneamiento en años. Somos vulnerables a todo este tipo de actividades, pero tenemos en nuestra empresa áreas que pueden trabajar en diferentes líneas de información, como es la geotecnia, la hidrología, la hidráulica, las estructuras, el saneamiento básico, la normalización técnica, que nos da la posibilidad de manejar nuestra empresa de una forma muy especial. Les hablaré en esta presentación sobre los recursos hídricos de la sabana, el diagnóstico de sistemas de abastecimiento de la ciudad de Bogotá, con el acueducto del río Tunjuelo, San Cristóbal, planta de Vitelma, el acueducto del río Bogotá con su planta de Tibitó y el acueducto de Chingaza con la planta Viesner. Asimismo hablaré de agua subterránea, que es una línea inexplorada por la empresa de acueducto en este momento, pero que en alguna forma lleva varios años de haberse hecho estudios que dan la solución para muchas de nuestras problemáticas en tiempo de emergencia. Tenemos también acciones y proyectos de rehabilitación, optimización y expansión del sistema de abastecimiento. Doctor Groth, perdimos el audio. Tiene deshabilitado su micrófono.
Doctor Gross, volvió nuevamente a quedar inhabilitado el micrófono. Si no me equivoco, se acaba de retirar para volver a ingresar. Ya está con nosotros nuevamente el doctor Grot. Bueno, me había perdido la línea de actividad y ahora tengo que volverme a meter en la pantalla para compartir la presentación. Sí, señor. Primero sería necesario desactivar la cámara y ya podremos verlo. Me copiaron. Sí, Sí, le señor. Ya estamos vemos. escuchando. ¿Ya volvería? Sí, señor. Bueno, casi que perdí el rollo, pero para entender todo nuestro proceso hay que conocer el territorio. Entonces aquí estamos en un mapita que nos generó la firma Ingetec hace mucho tiempo y que realmente es la base de nuestros desarrollos para los planes maestros. Vemos el embalse de Tominé, vemos por aquí el tema de la regadera, vemos en otros lugares el Guavio, vemos también Chivor y vemos Golillas y sus futuros proyectos de expansión, como es el embalse de la playa. Desde el año 2000, recuerdo haber ido al Banco Mundial para presentar el plan de expansión del acueducto de Bogotá y 25 años después no se ha realizado mayor operación para pensar en la expansión de nuestros sistemas de acueducto. Actualmente creo que tenemos concesionado del orden de 20 metros cúbicos por segundo y estamos teniendo un consumo de 17 metros cúbicos por segundo. En algún momento vamos a acabar la capacidad que tenemos instalada y tocará seguir los proyectos de expansión. Hay que recordar que estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas. En esta diapositiva, la zona amarilla, se ve la ciudad de Bogotá. La zona roja es la sabana de Bogotá, el río Bogotá. Tenemos al lado derecho las cuencas del Orinoco y al lado izquierdo las cuencas del Magdalena. Hay que aprovechar nuestra altura para poder funcionar en el acueducto de Bogotá. La cuenca del río Bogotá tiene aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 680, prácticamente más, a 681.000 hectáreas. Y están pues la cuenca alta, desde el páramo de Huacheneche hasta la cuenca baja, en su desembocadura del río Bogotá al Magdalena, en la sección de Ricaurte. Es un recorrido interesante en donde cada área aferente cuenta con pues, recursos que provienen ya bien sea de Sumapaz, de la cuenca del río Bogotá y alguna trasvase de cuencas como es la de Chuza, que va hacia la línea de los llanos orientales.
A través de las participaciones de mi persona en el Acueducto de Bogotá, en el pasado, diseñamos un sistema de conocimiento, investigación y desarrollo que José Manuel ya ha expresado y que es la continuidad inclusive de estas conferencias magistrales donde se empieza a generar una especie de instituto del agua a través del conocimiento de nuestras cuencas y de nuestras plantas y de nuestros sistemas realmente de abastecimiento y de recolección de los desechos de los alcantarillados y posiblemente también para el tratamiento de estos efluentes contaminados. Entonces, pretende integrar una estrategia empresarial de procesos sociotecnológicos para garantizar la calidad y optimizar recursos y generar nuevos negocios. Y pues basado en sistemas de información existentes y donde podamos tener a través de nuestra organización información en tiempo real que nos indique si tenemos algún tipo de emergencia o por alerta temprana para inundaciones o para incendios forestales o para algún tipo de inundación, como lo dije anteriormente. Aquí, en esta diapositiva, se mira el sistema complejo de abastecimiento y de recolección de aguas industriales y domésticas a través de un corredor que es Río Bogotá. Entonces, en línea verde está el Río Bogotá, que llega a lugares interesantes antes de llegar a la cuenca baja, donde desembocamos al río Magdalena a través de el Ricaurte, una población cercana a Girardot. En este grupo complejo de información se muestran las fuentes de abastecimiento desde los diferentes cuencas que tenemos, el embalse de la regadera, la planta de El Dorado, la planta de la Laguna, la planta de Vitelma, la planta de San Diego, la planta de Yomasa, hasta llegar a la planta Viesner. Y este recorrido del agua, si nosotros lo contabilizamos tanto en cantidad como en calidad, en cada cuadrito se determina el tipo de contaminación que va transitando y los periodos de recurrencia que pueden tener las diferentes cuencas, como son el río Fucha, el río Tunjuelo, el río Salitre, el río Teusacar y el mismo río Bogotá. Es importante mencionar a un nivel de detalle más extremo la finalización de nuestro tema, en donde en alguna forma la localización de la planta de tratamiento de canoas obedeció a que la empresa de energía requiere de nuestras aguas residuales para poder generar a través de las diferentes cadenas de generación eléctrica como son el Paraíso y la Huaca. Y también en consideración de la antigua cadena que denominábamos el colegio, el Salto 1, Salto 2 y Laguneta. Para hacer un poco más entendible el sistema, lo hemos dividido en diferentes dimensiones, en donde se muestra lo mismo, pero simplemente a nivel de localización. En las diapositivas anteriores estaba la cantidad de DBO, oxígeno disuelto,
cantidad y periodos de recurrencia de los diferentes lugares, inclusive las capacidades de los tubos. Hoy en día, la idea a través de el geoportal que tiene la empresa Acueducto, existe una información preciosa y es la localización de todas las tuberías con sus diámetros y sus fechas inclusive de implementación, el tipo de material que tienen y en alguna forma algunas de las dificultades que se presentan, tanto de acueducto como alcantarillado. Entonces aquí empiezan a tener relevancia la localización de las escuelas del agua. ¿Cuáles son las escuelas del agua? La primera que tengo es la planta Museo de Vitelma, que logramos en años pasados rehabilitar para que tuviese la posibilidad de producir agua en tiempos de emergencia y en tiempos normales. La planta de Vitelma está apagada hace algunos años y nuestro propósito realmente a través de las contingencias que se pueden presentar es volverla a aprender. Lo mismo pasa con la escuela San Diego, sobre el río San Francisco, donde se localiza el colegio Juan Ramón Jimeno, sitio central de la ciudad y posiblemente las primeras fuentes de abastecimiento de la ciudad en épocas de la colonia, y la tenemos abandonada con potenciales grandes para trabajar más de 100 litros por segundo. La planta de Vitelma podía trabajar hasta 800 litros por segundo. Y ahorita en épocas de escasez no contamos con esos recursos. Está otra de las escuelas como la Casa del Carmen en el embalse de San Rafael, que vienen sus aguas para alimentación tanto del río Teusacá como de el trasvase de cuencas desde Chuza y Chingaza, la laguna de Chingaza, otra belleza natural que tenemos que seguir manteniendo en sus líneas como fuentes de abastecimiento imprescindibles. Ahí es donde tocaría construir el embalse de la playa para traer más agua a Bogotá. Está la escuela planta de Tibito. Nunca la logramos fundar, pero está en camino y hay mucha gente que está allí funcionando que quisiera tenerla viva otra vez. El tema de la planta Viande lo tenemos en la escuela del Carmen, y la futura planta de canoas debe recolectar también parte de nuestras escuelas, que no son otra cosa que el conocimiento hidráulico y ambiental y de saneamiento que puede tener las líneas de agua. Para los ríos Tunjuelo existe la escuela de Cantarrana, que se construyó prácticamente a través de los campamentos que dejaron los constructores de la represa de Cantarrana. El río Pucha, con su planta de Vitelma, y la cuenca alta del río San Cristóbal desaprovechada, donde prácticamente estos sistemas de plantas de tratamiento conforman los sistemas urbanos de drenaje sostenible que discutíamos con la gente de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional, en donde nos permitían pues tener el concepto real de
manejo sostenible de nuestros recursos. El río Bogotá, el eje estructurante de nuestro saneamiento y de las posibilidades de muchos de nuestros recursos. He querido tener este plano específicamente porque lo conformó Ingetec hace más de 25 años, donde se demostraban las capacidades que tenía cada elemento de su caudal regulado, de cómo funcionaba el caudal medio, dónde estaba la compuerta de Achuri, funcionamiento específico para poder manejar la planta de Tibito, y así sucesivamente. Aquí valga la pena mirar que en Tibito el funcionamiento real a través de los bombeos que se hacen desde la dársena hacia la planta en sí, más o menos 100 metros arriba, tienen dos fuentes de abastecimiento y se conjugan con el río Teusacá, que conforma un embalse de almacenamiento que puede ser utilizado en la planta de Tibito. En alguna forma salvó a Bogotá de un racionamiento que se pretendía existir aproximadamente año 2011, 2012. Y valga la pena recordar, la CAR nos puso una multa por haber captado agua ilegal del río Teusacá para llevarla a la planta de Tibito y así evitar el racionamiento. De ahí que una de las amenazas que tenemos nosotros dentro de nuestro sistema de riesgo son las mismas autoridades ambientales. En esa oportunidad se venía una inundación por el río Bogotá y se bombearon 40 millones de metros cúbicos hacia el embalse de Tominé y el río Bogotá se quedó sin agua. Logramos manejar el tema. El premio a ese tema fue una multa. Bueno, aquí está el tema de canoas, en donde existen las diferentes generaciones eléctricas para las Paraíso y La Huaca, y para el sistema de canoas, Laguneta, y Salto 1 y Salto 2. No pueden funcionar en simultánea las dos generaciones eléctricas y es el motivo por el cual se hizo la estación de bombeo de canoas y la planta de canoas a la cota 2550 para poder seguir generando a través del sistema de la empresa de energía de Bogotá. Este es el sistema de Chingaza, con su presa de Golillas y la laguna de Chingaza, maravilla natural. El tema real es que el embalse de San Rafael, aquí abajo, es un depósito adicional a la capacidad que tiene Chuza para tener un bombeo que pueda almacenarse más de 60 millones de metros cúbicos en San Rafael, y con el agregado de Chuza 240 podemos llegar a 300 millones de metros cúbicos. Están los pozos de que conllevan también las aguas para introducirla al túnel de carga de la planta de Francisco Viernes. Antiguamente se llamaba la planta de tratamiento del Sapo, donde yo diseñé algunos de los elementos hace más de 50 años. Y
en el sitio específico de la planta Viesne, pues realmente funciona a presión para que pueda verterse el agua a Bogotá a través del túnel alterno de Usaquén y no tener que contar con una estación de bombeo muy interesante que existe en el embalse de San Rafael para temas de contingencias. Hoy en día este embalse o este agregado está en el 19% de su capacidad y posiblemente conlleva al racionamiento de agua del tema. Para aquí hay que volver a trabajar con la ampliación del sistema y posiblemente construir el embalse de la playa en un tiempo relativamente corto. No sé si todavía me escuchan o estoy perdido. Sí, señor, lo estamos escuchando muy bien. Sí se escucha. Bueno, en el año 1998 comenzó la materialización de lo que se llamaba el programa Santa Fe 1 y tenía contemplada la construcción de los interceptores Río Bogotá, cosa que realizamos con algún éxito a través de la información que teníamos en ese momento. Es bueno recordar acá que el interceptor Río Bogotá, hecho en el año 2002, se generó a través del programa Santa Fe 1, que era un programa de inversión que estaba financiado por el Banco Mundial. Y el Banco Mundial no quiso financiarlo y tocó financiarlo propiamente con recursos de la empresa. ¿Por qué razón? Porque en esa época el señor Menachem Lifaber, que era nuestro tax manager, dijo, oiga, es que ustedes tienen que hacer una planta de tratamiento más grande al final del tubo, que es la planta que está aquí mostrada a la derecha en verde, ¿sí? Y el proyecto no fue financiado por el Banco Mundial por ese motivo. Tocó hacerlo con recursos propios y la planta de tratamiento del salitre, que estaba opuesta a lo que pensaban los señores del Banco Mundial, se construyó por parte de la CAR y está aquí, en esta línea que converge en el humedal Juan Amarillo, que se localizó posteriormente. Traigo a colación esto porque todas las decisiones políticas y técnicas muchas veces no dependen de una solución única, sino que algunas veces hay multiplicidad de estudios que llevan a otro tipo de conclusiones. Y en esa época, a través de Acueducto Bogotá, se logró trabajar en unas nuevas tecnologías y construimos el interceptor Río Bogotá Torca Salitre en forma de túnel, en suelo blando, evitando las estaciones elevadoras que existían en el momento. Entonces, fue el primer proyecto que en esta línea roja aquí, que no he podido estar bien porque se paralizó la presentación. No sé si me escuchan todavía. Sí, señor. Sí, señor. Sí, lo escuchamos. En la imagen que estamos viendo de las escuelas del agua, noviembre de 2017, ya cambió. Bueno, ahí se las puse a ver si puedo pasarlas en otra forma. No sé si se ven en toda la pantalla o no, pero vamos a ver si se dejan correr. Bueno,
Entonces, ese interceptor Río Bogotá, a nivel de saneamiento, fue el promotor para hacer trabajos en túneles en suelos blandos que permitirían en un futuro construir 40 kilómetros de túneles para llevar las aguas hasta la planta de tratamiento de Canoas. Están construidos en su totalidad y prácticamente hasta el día de hoy no tienen un funcionamiento normal. Hay unas estaciones de bombeo localizadas en el pozo número 1 del Tunjuelo Canoas y en el fondaje de la Magdalena para el sector Pucha Tunjuelo. Estaciones que como que no funcionan muy bien. La planta de Tibito es realmente la planta y es el acueducto del río Bogotá y está a 100 metros arriba de nuestra localización, pero tiene problemas por la contaminación y tenemos realmente una vulnerabilidad grande a través de la calidad del agua cruda. Entonces, aquí se ven las evoluciones que ha tenido, los elementos que pueden dañar el agua, el manganeso y el hierro para el tratamiento, además de vertimientos que no son los mejores. Entonces, tenemos los temas específicos. En el año 2016 o anteriores teníamos problemas críticos por la materia orgánica y teníamos que avisarles a los concesionarios cómo podríamos realmente tratar el agua de Tibito. Cuando se utiliza el agua de Tibito en abastecimiento real para la ciudad de Bogotá, se generan unas películas a través de las tuberías que pueden hacer cambiar los colores del agua y la turbiedad misma y se hace aguas amarillas como ha sucedido últimamente. La planta Francisco Viernes, que tiene un tratamiento de filtración directa y que también tiene riesgos por temas de calidad y colores. Entonces, cuando se sobrepasan algunos de los parámetros, la planta no tiene capacidad de trabajar sino hasta determinados caudales que pueden causar también desabastecimiento. Bueno, aquí entro en otro tema. Las plantas de tratamiento, pues, son nuestras escuelas del agua y el conocimiento que se puede manejar a través de nuestros técnicos y operarios, pues ahí está y allí los tienen y allí sufren muchas veces las dificultades de todo esto. Entro a un tema que me parece importante mencionar, puesto que tenemos que tener información en tiempo real de qué está pasando en cada momento. Como hablamos de la cantidad de materia orgánica que puede venir a través del río Bogotá para su tratamiento posterior en la planta de Tibito, necesitamos saber también cuánto es la cantidad que nos va a llegar y no tenemos muchas veces los aforos definidos de cuánta agua nos está llegando, pero hay actividades que se pueden hacer a través de estaciones hidrometeorológicas manejadas en tiempo real que determinen qué está pasando en el tiempo, en el territorio y en el mismo universo. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es que entre el embalse de Tominé y el Neusa, que son el puntico que se llama número 9, tengo yo instalada una estación hidrometeorológica de marca Davis que puedo consultar remotamente desde mi celular y saber si me está cayendo agua
en mi finquita para saber si tengo que regar o no. Y eso se puede hacer, y lo puede hacer el Acueducto de Bogotá, para manejar sus estaciones hidrometeorológicas, que tiene, según parece, 200 estaciones hidrometeorológicas que deben funcionar en tiempo real, pero no se sabe dónde verlas. Entonces, una de las sugerencias es que toda la información que tenga el Acueducto de Bogotá debe estar en un repositorio que se pueda consultar y se pueda mirar en tiempo real. Esto ha llegado alguna información también que debiera existir entre Chingaza y Chuza y todo el sector de información, donde en el pasado tratamos de poner cámaras remotas para observar los embalses o para mirar alguna cuestión. Y creo que aún hoy en día, sí que muchos años después, todavía nos toca comunicarnos con Chingaza con señales de humo, como lo decíamos en el pasado. Entonces, recomendaciones, hay que automatizarse y mostrar en tiempo real todo esto. Esta gráfica viene y me hace recordar de un estudio específico que se llamó Abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá en caso de emergencia, hecho en el año 2009 por JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, que nos ilustró en su información cómo se deben hacer los proyectos y para qué deben servir. Y están basados en la información hidrológica y realmente multiplicando las áreas por la cantidad de lluvia que viene de todas nuestras estaciones, podemos determinar cuáles son los caudales de afluencia que tiene todo nuestro sector de la sabana de Bogotá, inclusive de Chingaza. Y aquí se muestran las capacidades reales que tenemos para producción de agua a través de las cantidades brutas caudales promedio. Es interesante mencionar que el embalse de Tominé tiene una capacidad de 150 millones de metros cúbicos por año y que para llenarlo, si el embalse tiene 600 millones de metros cúbicos, pues se demora 4 años en llenarse sin utilizar sus gastos. Entonces, son los límites del balance hídrico que pueden presentar las diferentes cuencas de abastecimiento. El río Checua, el río Neusa, el río Chicú, el río Bogotá. Y realmente es información interesantísima que nos pueden generar soluciones a corto, mediano y largo plazo para ver cuándo hacemos los planes de expansión. Esta misma información fue extractada del mismo estudio y está la relación real de las diferentes cuencas en los diferentes sectores y es información preciosísima que podría estar alimentada en los primeros planos que mostré para tener información en tiempo real de la cantidad de agua, del tipo de calidad que tiene la misma y tener un mapeo permanente de qué está sucediendo. El proyecto de JICA estaba basado en la construcción de aproximadamente 65 pozos de agua subterránea y que se construyeron del orden de 10 pozos en su época, uno en el sector de Ciudad Bolívar, otro sobre formaciones del Cretáceo, otro en cercanías del río Tunjuelo, en la parte más baja, en la formación cuaternaria de 100 metros de profundidad, otro en alturas
cercanas a la planta de Yomasa y que en alguna forma resultó un pozo fallido porque la autoridad ambiental, CAR, en este momento no nos dejaba perforar pozos por encima de la cota 2750 y se invirtió ahí el proceso del Cretáceo y le pegamos fue a la formación cuaternaria y el pozo no dio una buena producción. Si el pozo lo hubiéramos hecho 200 metros más arriba, sería un pozo excelente, cosa que todavía se puede hacer. Y se construyó otro pozo en la planta de Vitelma que resultó saltante en una cota cercana a lo que llamábamos decantadores y está esperando utilización en algún momento para que esas aguas lleguen a la planta de Vitelma y resuelvan problemas de racionamiento controlado. El proceso del cambio climático, aquí lo tengo mostrado hasta algunos años, hasta el año 2000, había un descenso real de todas las estaciones hidrometeorológicas sumadas y su producción tenía una tendencia a la baja. En el año 2011, la cuestión como que se estabilizó y dio una curva al revés. Ahorita hay que seguir investigando porque vamos a la baja. Esta gráfica es bien interesante y es el resultado de la entrada en operación de las diferentes plantas de tratamiento para manejar los temas de abastecimiento de la ciudad de Bogotá. Se hizo los proyectos de Bogotá 1, Bogotá 2, Bogotá 3, Bogotá 4, el programa Santa Fe 1, los proyectos de JICA, todos financiados externamente por el Banco Mundial y que nos dio pues la posibilidad de entender el funcionamiento de nuestros sistemas y posiblemente hubo buenos contratistas y buena contratación siguiendo normas específicas del Banco Mundial que nos dejaron prácticamente tener éxito en todos los proyectos que se hicieron en esas épocas, con algunas dificultades, pero se veía. La gráfica mostraba que el consumo del agua de Bogotá se mantuvo constante desde los años más o menos 2000 hasta el año 2017, cuando yo estaba por allí, y todo debido a las implementaciones que se hacían a través del acueducto de Bogotá, del manejo de sectorización hidráulica, del manejo de presiones, de las líneas reales de disminución de las pérdidas negras y captura de conexiones cerradas. Hoy en día creo que estamos en 17 metros cúbicos por segundo y pues estamos entrando en un periodo crítico que debemos pues acometer las contingencias en una forma oportuna. Y todavía tenemos unos índices de agua no contabilizada que superan, a mi criterio, más de 4 metros cúbicos por segundo. Entonces hay que meterse en las actividades del manejo de estas fugas y conexiones cerradas que tienen más del 20% de nuestra producción en riesgo. Esta gráfica identifica otro tema que es de importancia específica, generada a través del programa de JICA, de expansión en caso de emergencia de la construcción de 60 pozos de agua subterránea. Entonces, se localizaron en la sabana de Bogotá, en los punticos azules, todos los pozos que se habían construido con información de la CAR y que tenían también
la estratificación real del suelo que existía allí. Y en conjunción con los ticos amarillos, que eran los puntos relacionados con los ensayos de suelos que se habían hecho para todos los proyectos del acueducto en Bogotá, inclusive en Chingaza. Y realmente es una información preciosa que tampoco existe en el geoportal de la empresa de acueducto. No sé por qué razón. El programa Cisgeo, importantísimo, creo que duerme el sueño de los justos y que no se ha realizado con una información global para determinar cuáles son los sitios de subsidencia de la sabana, donde hay mejores líneas de construcción para los nuevos edificios, para las tuberías, en fin, inclusive para los manejos de los pozos de bombeo de las estaciones de bombeo de canoas. Parece que hay problemas también por asentamientos en algún lugar que es cercano a la estación de bombeo. Bueno, aquí estaban las soluciones. La planta de tratamiento móvil, que posiblemente en otra exposición el doctor Álvaro Sanginés va a mencionar. En el proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, se definía que para lograr hacer el tratamiento de esos 60 pozos, teníamos que congregarlos en grupos de a 10 y buscar unas conducciones que nos llevaran a unas plantas de tratamiento. Y hubo una idea genial que había dentro del terreno. Teníamos ya varias plantas de tratamiento de agua construidas, como la planta de San Diego y como la planta de Vitelma, que podían acaparar baterías de todos estos pozos. Pero había otros pozos que quedaban sin planta de tratamiento. Entonces se construyó esta planta con recursos del acueducto Bogotá, que generalmente se ha utilizado en temas de contingencia en muchos sitios de Colombia y que ha sido la salvación para todo el sistema real. De estas debíamos tener construidas por lo menos 10 plantas de tratamiento móvil, como algún gerente del acueducto lo dijo la primera vez que la vio. En la recuperación integral del sistema hídrico se han seguido los objetivos realizados desde tiempos cercanos al año 2000, en donde existía la estrategia de recuperar los humedales de Bogotá y manejarlos en una forma sostenible. Entonces, ahí están las claves para poderlo hacer, una especie de 10 mandamientos de seguimiento que ha sido exitosa. No sé cómo voy de tiempo. Va bien, doctor Riod. Bueno, el conocimiento de las cuencas y del territorio es perfectamente indispensable. Hay que ir y mirar qué es lo que está sucediendo. No podemos estar solamente plantados en la empresa de acueducto en su sede central. Por eso es que hay que hacer puntos específicos en los sitios donde nacen las cuencas y donde hace el tratamiento de agua y estar perfectamente distribuidos en todo ese territorio. No sé cuántas personas viven hoy en día o están en la empresa de acueducto, pero a mi criterio hay que mandarlas a los territorios, hay que estar es por fuera. Y hoy con las comunicaciones, pues ojalá todas estas escuelas del agua que se materializaron prácticamente 4,
tuvieran algún tipo de representación real para el conocimiento de la gente. Nuestras inundaciones, San Benito. Esto uno diría que no debía volver a pasar. Tristemente volvió a pasar en cercanías del canal Cundinamarca, en lugares que no debía haber pasado esto nunca. En nuestro diseño de alcantarillados no deben obedecer a los sistemas hidráulicos de simplemente agua. Aquí está lo que yo he denominado el colchón de diseño de los acueductos, de los alcantarillados, perdón. Y tristemente, ese colchón de diseño vuelve y aparece en la planta de tratamiento del salitre y daña las rejillas reales de cribado de gruesos, porque eso no pasa sino a través de bordes muy sencillos de algunas cribas que diseñaron en el acueducto y que tienen el proyecto del salitre en riesgo de aguas arriba, los reboces reales en Gativa Cortijo, funciona a presión. El interceptor Río Bogotá funciona a presión por, diría yo, malos diseños en la planta de tratamiento del salitre. Otra de las amenazas es que no hacen los propietarios de esos proyectos, dejan pasar todas las observaciones que se hacen colateralmente y se presentan obstrucciones que interfieren con el buen funcionamiento normal del sistema. La planta del salitre debía, su estación de bombeo, haberse profundizado unos 4 metros más. Ahí el ingeniero Lucas Olivella se recordará de eso. Una de nuestras buenas soluciones fue el conseguir las bombas ETEC para las inundaciones que se realizaron en las localidades de Bosa, y que realmente estos funcionan en una forma especial. El constructor de estas plantas se llamaba Didier y falleció en un velero en Cartagena hace unos pocos años, pero unas máquinas excelentes. El acueducto creo que tiene 3. El saneamiento del río Bogotá, donde existe la forma de tunelación sin zanja que nos dio la posibilidad de llegar hasta Alicachín sin tener la necesidad de tener estaciones de bombeo adicionales, y la que permitió hacer el interceptor de Torca Salitre sin estación elevadora. Yo siempre me he hecho la línea de pregunta que, estando uno a 2.600 metros de altura, no debiera tener estaciones de bombeo, sino tener unas salidas específicas, como se hizo el diseño a través de HMB y del doctor Fabio Castrillón, para generar una salida de los interceptores Pucha, Tunjuelo y Tunjuelo Canoas a través del túnel de emergencia sin estaciones de bombeo. Eso son recuerdos del pasado, pero hablábamos con él cuando veremos el saneamiento del río Bogotá, y Fabio murió hace 3 años.
Esta es la salida del inductor Río Bogotá en aguas abajo de Alicachín, donde ya está la estructura construida para poder utilizar este sistema oportunamente. Ojalá podamos verlo alguna vez. Los sistemas de drenaje sostenible, ya he hecho mención de ello, y son los que permiten disminuir la capacidad de los tubos de efluentes si uno pone amortiguadores intermedios. Es retrasar el momento de la creciente para amortiguarlo. Eso fue realmente lo que se utilizó para hacer el pondaje de la Magdalena a través del interceptor Fucha-Tunjuelo, y también el drenaje del tanque de retención del Tunjuelo como punto de retención específica para hacer el Tunjuelo Canoas. Y es una aplicación que a través de ingeniería especializada de la empresa de acueducto se ha seguido promoviendo. Aquí están los esquemas reales de funcionamiento y el manejo controlado del efluente. Hay una pequeña inundación al principio y después se drena como por un tubo de menor diámetro. Aquí está el tanque de retención del Tunjuelo. El complemento real de toda nuestra formación de abastecimiento no puede estar simplemente en un territorio que sea la ciudad de Bogotá, sino es en todo el territorio por donde drenan nuestros ríos y por donde vienen nuestros afluentes. Entonces, a través de la red de escuelas y caminos del agua, también se determinó el funcionamiento de muchos sectores en las líneas de Sumapaz. La doctora Nubia León se recordará de todo ello. Quedó estática la foto otra vez. Bueno, la Escuela del Agua, la línea más interesante que hay para empezar a promocionar la Catedral del Agua específica de Vitelma, una joya arquitectónica donde las lámparas que ustedes vislumbran son traídas de Tiffany, de Nueva York. Entonces, el tema de cómo se hacían en el pasado todas estas estructuras preciosas, que hoy la tenemos abandonada. La planta de San Diego, hay que volverla a aprender, hay que mejorar unas aducciones que existen desde el lugar que es el río San Francisco, arriba de el molino es Guerra, y de el puente que existe, ahora se me olvidó el nombre, pero bueno, y realmente el sistema es interesantísimo volverlo a funcionar. Ahí está el colegio Juan Ramón Jimeno, Juan B. Jimeno, y realmente podía ser importantísimo volverla a usar, y en épocas de emergencia debía estar hecha. Este es un sitio en el Molinos Guerra que realmente nos da la posibilidad de volverlo a usar y de hacer recorridos que pueda la gente recordar y ver cómo funcionaban las cosas. Y es una réplica específica de cómo eran los molinos para moler trigo de la época. Se hizo a través de la empresa Acueducto
Y en este lugar, un poquitico más arriba, fuimos atracados por la banda de Don Ramón, con varios de las personas que me escuchan. Los caminos del agua no pueden ser solitarios, tiene que existir también la forma de llegar a ellos, y se hicieron proyectos en donde se maneja también algunos bañitos para poder hacer esos recorridos y en una forma salubre. Y aquí es donde la CAR nos debería permitir hacer los pozos de agua subterránea por encima de la cota 2750 para el manejo de los incendios de todo esto. Hace recordar de los guardabosques que hay en el sector y la maravilla de personajes que han tratado de mitigar los incendios con herramientas muy pequeñas, algunas bombas específicas y todo esto. Ahí debíamos tener construidos por lo menos unos 20 pozos de agua subterránea que a esa altura nos darían la solución para combatir los incendios. Están los recorridos de esos caminos. Esto lo hicimos a través de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, en donde con el doctor Jaime Ortiz Mariño se diseñó esos caminos en una forma de reconstrucción real de lo que ya existía, y eran los caminos que utilizaban en la colonia sus habitantes de Bogotá y los indios. De aquí está la espectacular foto de lo que llamábamos el Transmilenio, porque fue en épocas cercanas a las administraciones de Peñalosa, y el Transmilenio era como llegaban los recursos a Monserrate. Los acueductos veredales y las aulas vivas de transferencia al conocimiento hacen parte de lo que son las escuelas del agua y que tenemos que propiciar para que se vuelvan todavía más recorridas. Esta es la conclusión de nuestro tema. Les muestro nuevamente el embalse de Chingaza con las bellezas de las tomas que puede haber, el embalse Tominé, el canal del Mediodía, que es como quisiéramos ver el río Bogotá alguna vez, en donde lo podamos transitar, inclusive navegar. El canal del Mediodía lo realizó Luis XIV en años cercanos a 1700 y confluye con la construcción interoceánica del Mar del Norte con el Mar Mediterráneo, el oso de anteojos, nuestros recursos especiales. Y este es el final de la presentación. Si tienen alguna pregunta o observación, bienvenidos. Doctor Gross, muchas gracias por la presentación, por su excelente resumen de lo que se ha vivido en el Acueducto de Bogotá en los últimos años. Es muy importante dar a conocer, digamos, esta información para que todos comprendamos que la ciudad y el sistema de acueducto y de alcantarillado de la ciudad de Bogotá se ha construido, digamos, a lo largo del tiempo con profesionales como usted. Entonces, le agradecemos inmensamente la dedicación que tuvo para preparar y compartir esta información a través de esta conferencia magistral. Entonces, antes que nada, pues quiero solicitarle a toda la audiencia un fuerte aplauso al doctor Alberto Groth por su exposición. Abramos los micrófonos. Muy bien, Alberto. Mil gracias. Bueno, muy gentiles ustedes
en escucharme, como diría yo, a esta antigüedad cercana a cumplir 75 años. Bueno, entonces se abre, digamos, la ronda de preguntas o de intervenciones por parte de los asistentes. Entonces, bienvenidos quienes quieran participar o hacer alguna pregunta o quieran hacer algún tipo de intervención. Entonces, está en sus manos la posibilidad en estos momentos. Por el momento solo mensajes de felicitaciones, agradecimientos. Dice doctor Alberto Groth, muchas gracias. Juntando todas las escuelas, ¿no sería pertinente crear una universidad del agua? Pues Lo pregunta Nancy Millán. la Universidad del Agua está creada y es la red de escuelas y caminos del agua, y la que maneja José Manuel de la Torre a través de ingeniería especializada, con toda esta información que tienen y que realmente, diría yo, es superlativa, y tienen los expositores de mayor, digamos, renombre y experiencia en el mundo. Entonces, hay que seguir caminando, hay que seguir navegando con esos rumbos. No sé si me escucharon. Sí, señor. Muchas gracias. Indican muchas gracias, excelente presentación, excelente intervención, muchas gracias. Gracias por su intervención, doctor Groth. Excelente presentación y oportuna. Mensajes de agradecimiento en general. Sí, Hay una pregunta. Roger Mauricio. ¿Qué ha impedido y qué se requiere para hacer aprovechamiento de las aguas subterráneas, tanto para mitigar incendios como el riesgo de racionamientos al que estamos enfrentados? yo diría que hay que hacer uso del conocimiento que tiene la empresa de acueducto en la localización exacta de los pozos de agua subterránea. Yo los haría un poco 200 metros más arriba y pedir las licencias ambientales que deben dar las autoridades para que esto se haga en una forma, digamos, más eficiente. Sin embargo, la solución ya está planteada. Inclusive existen los presupuestos para la ejecución de ello, y existen los puntos de utilización. En cercanías del tanque de Suba hay un pozo construido que tiene una bomba sumergible que puede ser utilizada para llevarle a la planta de tratamiento de agua potable su influente para ser tratada allí mismo. Y en la Aguadora hay otro pozo construido, y en cercanías a la calle 170 hay otro pozo construido, y en la escuela en Suba, que creo que se llamaba la General Santander, no, ya me recordaré, hay otro pozo construido para los sitios de Suba. 2 pozos. Yo creo que hay que utilizarlos para poder conformar la línea de emergencia de abastecimiento. Y el Instituto del Agua o la Universidad del Agua, pues es la empresa de acueducto, que es la que tiene mayor conocimiento de todas sus amenazas y todas sus posibilidades para convertir todo esto en una posibilidad. Hay gente excelente que puede trabajar con las universidades. No toda la universidad está en el acueducto. Hay que seguir pensando que hay innovación, investigación que puede provenir de otros lugares, y hay cátedras especiales en cada universidad para desarrollar esto. Muchas gracias, doctor Groth. Adicionalmente, la ingeniera Nubia pregunta, buen día, ¿qué lección aprendida puede brindarnos para continuar con la gestión del agua?
Pues la lección aprendida es que hay que seguir haciendo lo mismo y ojalá en menor tiempo para que pueda la empresa seguir progresando. En el año 1994 la empresa de acueducto estaba quebrada. Hoy en día, a través de las tarifas, la empresa de acueducto tiene un potencial extraordinario de investigación, innovación, trabaja con universidades, con gente excelente que prácticamente alimenta todas las posibilidades. Yo creo que la empresa de acueductos siempre ha tenido un buen rumbo y algunas veces cambian las personas, pero no la idea de saneamiento y de todo lo que pueden hacer las buenas personas. Complementando la pregunta, la ingeniera Nubia indica, una buena práctica, ¿qué buena práctica debe considerar la empresa con los retos del cambio climático? Yo creo que hay que desarrollar los planes de expansión de abastecimiento, porque si bien el cambio climático nos afecta, pues hay que saberlo manejar. El tema real está en que hay que no solamente optimizar, sino hay que expandir, porque los recursos van siendo cada vez más limitados. Los nevados se van derritiendo. Entonces, el cambio climático sí es evidente que existe, pero hay que manejarlo con el criterio de uso sostenible del recurso. Gracias, ingeniero. Otra pregunta que tenemos de de Jorge Miguel. Buenos días. La construcción del proyecto Chingaza 2 nos hubiera ayudado a que en este momento no habría riesgo de un racionamiento. Yo creo que sí, pero ahí el embalse de la playa para mí es indispensable. El tema real es que todo va en un ritmo. Y primero era tratar de optimizar los sistemas que teníamos y el túnel alterno de Usaquén se construyó para evitar los problemas que podrían suscitarse con el túnel anterior. La construcción y revestimiento de los túneles de Chingaza han funcionado para mejorar el transporte del agua misma. Antes, de 1997, pues hubo los fracasos de los derrumbes de los túneles y fueron superados con buena forma para no existir racionamiento. Y sí, han hecho proyectos que van en implementación de todo. Se hizo el vertedero de Chuza, que le permitió captar del orden de 10 millones de metros cúbicos adicionales a Chuza. Y yo creo que el acueducto de Bogotá hace las cosas bien, pero un poco tarde. Entonces, ahí es que utilizar los recursos para seguir trabajando en todos los campos y hay que invertirle a la disminución del índice de agua no facturada, porque ahí hay 4 metros cúbicos que se pueden recuperar en alguna forma, haciendo disminución de presiones o buscando cambio de tuberías, en fin, hay soluciones. Muchas gracias, doctor Groth. Y con este último mensaje daríamos fin a la rueda de preguntas. Roger Mauricio dice, esperamos que pronto se realicen las acciones propuestas para que se implemente el uso de esos recursos como parte del plan de contingencias del agua. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Betty, y gracias a José Manuel por haber tenido la paciencia de escucharme y realmente me siento muy grato en volver al acueducto de Bogotá, en alguna forma participar en todo lo que se hace. No estoy escuchando. Felicitaciones, Alberto, mil gracias. No, señor, gracias a ustedes por escucharme. Gracias, doctor Groth, por compartir todo el conocimiento con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, doctora Nubia. Con esto damos por terminado el evento de la conferencia magistral del día de hoy. Agradecemos nuevamente al expositor, el doctor Alberto Groth-Sáenz, y los invitamos a seguir acompañándonos los días viernes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Ivette, y saludos a todos. Muchas gracias, doctor Groth. Muchas gracias a todos. Excelente lección.